Hola, ahora vamos a hablar nuevamente de electricidad. Vamos a hablar concretamente de la ley de Gauss para el campo eléctrico. Podemos decir que el flujo eléctrico se define como que es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que cruzan una o atraviesan una superficie dada, es decir, una área, ¿no? Esencialmente. Y se define matemáticamente como el flujo eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico producto interno con el vector unitario que atraviesa perpendicularmente a esa área por el área, donde ya dijimos que n es un vector unitario normal y cuya norma vale 1. Entonces de ahí tenemos que el flujo eléctrico no es más que el producto interno, que va a ser igual a la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector y por el coseno del ángulo que hay entre ambos vectores. De ahí que eso es eh, la magnitud del campo eléctrico por el área y por el coseno del ángulo. Y si el campo eléctrico es paralelo al vector normal, entonces el flujo eléctrico simplemente va a ser el campo eléctrico por el área. Bien, ahora vamos a ver la ley de Gauss. Habíamos dicho que es una ley muy interesante y Gauss, bueno, todo el mundo lo sabe, era un gran genio. Bueno, como dijimos, Gauss es un gran genio, realmente se destaca más en las matemáticas, pero él era un físico matemático realmente. Y entonces su ley esencialmente lo que nos dice es que cuando la distribución de carga es muy simétrica, entonces el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada virtual, que le vamos a llamar una superficie gaussiana, es igual a la carga total encerrada por esa superficie gaussiana y dividida por epsilon cero. O que el flujo eléctrico es la carga encerrada por esa superficie gaussiana veces el inverso de epsilon cero, donde epsilon cero es justamente la permitividad del vacío, es decir, es una propiedad del vacío que nos dice qué tanto el campo eléctrico puede internarse en el vacío, puede estar dentro del vacío. Bien, para ilustrar mejor la ley de Gauss, vamos a resolver un ejemplo. Nos dicen que encontremos la magnitud del campo eléctrico que es generado por una distribución de carga uniforme, que le llamamos Q minúscula o Q mayúscula, y sobre que está distribuida esa carga sobre un cascarón conductor esférico hueco y muy delgado, es decir, como si fuera tan delgado como las pompas de jabón o las burbujas de jabón, y que tiene un radio R0. ¿Qué quieren que calculemos la magnitud de ese campo eléctrico, tanto fuera de la distribución de carga como dentro de la distribución de carga? Bien, entonces vamos a empezar haciendo ese cálculo fuera de esa distribución de carga, es decir, para un radio, una superficie gaussiana de radio R que va a ser mayor que R0. La distribución de carga aquí la estamos mostrando como esta esfera de color rojo y que aquí se ven algunos eh, magnitudes de campo eléctrico, ¿no? Y las cargas ahí distribuidas uniformemente sobre toda la esfera. Bien, entonces nuestra superficie gaussiana va a ser esta superficie punteada, eh, que en realidad debería de ser una esfera, pero nosotros la dibujamos nada más como una recta para que no intervenga tanto con la esfera interna, de tal manera que se puedan distinguir las cosas. Esas líneas que se ven ahí, esencialmente quiere decir que nosotros dividimos la superficie de esa esfera gaussiana en n elementos de área que le vamos a llamar delta A, son áreas muy pequeñitas, de tal manera que el campo eléctrico pueda atravesar perpendicularmente al área de esos elementos de área o de superficie. Y esencialmente aquí estamos mostrando algunos pequeños flujos de campo eléctrico, delta A1 por E1, por supuesto es el flujo 1, y así sucesivamente vamos mostrando los más representativos, por ejemplo, el flujo eléctrico que es el producto de la magnitud del campo eléctrico, no sé, milésimo o por el elemento de área también milésimo, ¿no? Y entonces vamos a ir representando esos flujos eléctricos. Aquí ponemos otro flujo eléctrico, EK por delta AK, finalmente delta AL por EL y que esas son magnitudes y delta AN por EN, ¿no? Pequeños flujos eléctricos. Obviamente son los más representativos, donde N pues tiende a ser un gran número, no sé, por ejemplo, 10 a la 23 cuadritos, ¿no?
10 a la 23, 10 a la 30 cuadritos, por ejemplo, donde n tiende a ser un número muy grande, pues. Bien, eso fue lo que hicimos, dividir nuestra superficie gaussiana en n cuadritos de área delta A o elementos de área delta A. Nuestros datos son estos y bueno, vamos a proceder a calcular entonces o aplicar la ley de Gauss. Bien, entonces ahora vamos a aplicar la ley de Gauss, pero primero vamos a proceder a obtener el flujo eléctrico. Del lado izquierdo vamos a trabajar. Veamos que aquí tenemos justamente la suma desde I es igual a 1 hasta N de EI punto, el campo eléctrico yésimo punto, el vector normal unitario NI por delta AI. Esto esencialmente es el flujo eléctrico, ¿no? La suma de los flujos eléctricos que están atravesando por esos n cuadritos, y eso debe de ser justamente la carga total encerrada en la superficie gaussiana veces 1 entre epsilon 0. Y de ahí lo que tenemos entonces es que si vamos expresando cada pequeño flujo eléctrico, tenemos que el primero es el campo eléctrico 1, producto interno con el vector unitario N1 por el elemento de área A1, más así el campo eléctrico 2 por el vector unitario N2 por el elemento de área A2. Y así sucesivamente hasta llegar al campo eléctrico enésimo que multiplica producto interno con el vector unitario N1, N subíndice N, delta AN. Y una vez que tenemos eso, hay que recordar que el producto interno de dos vectores se puede expresar también como la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre el primero y el segundo vector, donde pues U esencialmente es la magnitud del vector U y B es la magnitud del vector B. Una vez que tenemos eso, simplemente la primera suma es equivalente a tener la magnitud del primer vector por el elemento de área A1, puesto que recordemos que la magnitud del vector NI pues es 1, ya que cada uno de estos vectores que se le llaman normales pues son unitarios, quiere decir que tienen norma 1, por lo tanto aquí ya no la ponemos. Pero continuando, entonces tendríamos más así sucesivamente, ¿no? E2, la magnitud del campo 2 por el elemento de área 2 por el coseno de teta 2, más la magnitud del campo késimo por el elemento de área késimo por el coseno de el ángulo késimo, y así hasta llegar a la magnitud del campo eléctrico enésimo por el elemento de área enésimo y por el coseno del ángulo enésimo. Pero hay que recordar el siguiente detalle. Hay que recordar que la carga está distribuida uniformemente sobre la esfera, pero eso quiere decir, y hay que recordar que la esfera es simétrica. Entonces, eso quiere decir que el campo eléctrico primero está distribuido uniformemente sobre la superficie de la esfera gaussiana. Y por otro lado, que su magnitud es constante, es decir, se va a ver que todos los, las, los segmentos de recta que representan a la magnitud del campo eléctrico esencialmente van a tener el mismo tamaño, es decir, es constante. Es como si nosotros viéramos un cultivo en el campo de, por ejemplo, trigo. Entonces, si uno lo ve rasantemente, se ve uniforme todo el trigo. Eso es lo que nos está diciendo todas las plantas de trigo o simplemente el maíz. Si uno ve la milpa, ya cuando casi toda está madura, es decir, ya entonces ya está lista la mazorca para ser cosechada. Entonces vemos que todas las milpas esencialmente todas tienen el mismo tamaño. Eso es lo que nos está diciendo aquí, que el campo eléctrico sobre la superficie de la esfera gaussiana se va a ver de esa manera, como si tuviéramos puras milpas ahí, todas del mismo tamaño, sobre la superficie de esa esfera gaussiana. Y obviamente en una gran extensión se vería pues como un sembradío, justamente una gran extensión de milpas que se ven todas paralelas y todas del mismo tamaño. Es decir, podemos pensar que nuestra esfera gaussiana tiene las dimensiones de la Tierra y entonces casi cualquier cuadradito de cualquier área es plano, siempre y cuando sea menor de 15, 20 kilómetros, vamos a tener que esos cuadrados van a ser planos, no se van a curvar. Y entonces hay que recordar por otro lado que debido a que tiene simetría el campo eléctrico, eso significa que el campo eléctrico va a ser radial, pero hay que recordar que el vector n es justamente perpendicular a la superficie de la esfera gaussiana, pero todo vector perpendicular a la superficie gaussiana pues es perpendicular esencialmente a una tangente o a un plano tangente.
ese plano tangente justamente son los elementos de área. Y por otro lado, también tenemos que el campo eléctrico, al ser radial, también va a ser paralelo a el vector unitario, n, debido a que es radial y n también es radial, ya que dijimos es perpendicular a la superficie. Y todo radio es perpendicular a una recta, a rectas tangentes justamente a la superficie, o son perpendiculares los radios a esos elementos de área eh, superficial de la superficie, y por lo tanto el campo eléctrico y el vector normal son paralelos, es decir, ambos son radiales. Eso significa pues que el ángulo yésimo, o que todos los tetas, desde teta es igual a 1, teta es igual a 2, teta es igual a 3, esencialmente son iguales, van a ser igual a 0 grados, ya que el campo eléctrico y el vector normal son paralelos. Obviamente para i, desde i es igual a 1 hasta n, es decir, para todos los elementos de área. Una vez que tenemos eso, entonces vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico 1 pues va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico 2 debido a la uniformidad y debido a la simetría, y va a ser igual la magnitud del campo eléctrico 3, y así hasta la magnitud del campo eléctrico enésimo. Pero bueno, entonces para no estarle llamando E1, E2 y así sucesivamente, le vamos a llamar genéricamente E nada más, que quiere decir la magnitud del campo eléctrico, puesto que todos son iguales. Y ahora procedemos a sustituir en la ecuación 2. Lo que tenemos es que sustituyendo en la ecuación 2, tenemos que el campo eléctrico por el elemento de área 1, más así el coseno de 0, más el campo eléctrico por el elemento de área késimo por el coseno de 0, más la magnitud del campo eléctrico por el elemento de área enésimo por el coseno de 0, pues el coseno de 0 es 1, entonces todos los cosenos de 0 se vuelven 1, y simplemente nos queda E por delta A1, E por delta K, y así sucesivamente hasta E por delta AN. Pero entonces vemos que la magnitud del campo eléctrico es factor común en todos los sumandos, o en todos los términos que aparecen en la suma, va a ser factor común. Eso lo que nos dice esencialmente es que podemos factorizar el campo eléctrico usando el axioma de la distributividad para los números reales. Y entonces lo que tenemos es que el campo eléctrico multiplica a delta A1, que es el elemento de área 1, más el elemento de área 2, más el elemento de área késimo, más el elemento del área enésimo. Es decir, el campo eléctrico divide a todos esos elementos de área en los que dividimos toda la superficie gaussiana, toda esa esfera gaussiana. Entonces, eso lo que nos dice es que la suma de todos estos elementos de área esencialmente va a ser la suma desde i es igual a 1 hasta n de esos elementos de área. Pero obviamente como estamos sumando sobre todas las i hasta n, es decir, estamos sumando todas esas áreas en las que dividimos la superficie de la esfera. Por lo tanto, esta área va a tener que ser justamente el área de la esfera gaussiana, de la superficie gaussiana, que es 4pi por el radio al cuadrado. Es decir, lo que acabo de decir, ¿no? Que el área es la A, es el área de la superficie de la esfera gaussiana. Bien, vamos a continuar el cálculo. Bien, pero eso quiere decir esencialmente que del lado izquierdo tengo el campo eléctrico y toda esa suma que me daba justamente el área de la esfera gaussiana. ¿Ok? Y eso debe de ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0 de acuerdo a la ley de Gauss. Pero entonces tenemos que eso es la magnitud del campo eléctrico por el área, que es 4pi por el radio al cuadrado de esa esfera gaussiana. Y debe de ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Pero hay que recordar quién es la carga encerrada. La carga encerrada es igual a Q, y entonces despejando el campo eléctrico tendríamos que el campo eléctrico es igual a la magnitud del campo eléctrico, perdón, no el campo eléctrico, sino la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada, que en este caso es Q, entre 4pi por el radio al cuadrado y por epsilon 0. Esto lo podemos conmutar, entonces lo que tenemos es que eso es K entre 4pi por epsilon 0 y por el radio. Hay que ver que 1 entre 4pi epsilon 0, eso se llama la constante de Coulomb. Y entonces tenemos que la magnitud del campo eléctrico no es más que K por Q entre el radio de la esfera al cuadrado. Es decir, veamos que esto se parece mucho
la constante de Coulomb por la carga Q entre el radio de la distancia o la distancia al cuadrado de donde yo estoy midiendo el campo eléctrico. Es decir, esto es justamente equivalente a decir que yo tengo una carga puntual en el centro de la esfera o de alguna circunferencia, en este caso es de la esfera, y por lo tanto lo que dice es que la magnitud del campo eléctrico generado por una esfera que está cargada uniformemente y que es hueca, esencialmente debe de ser igual o equivalente a el campo eléctrico, a la magnitud del campo eléctrico generado por una carga puntual, y obviamente que se encuentra en el centro de esa esfera. Entonces vemos que es completamente equivalente y por eso también la ley de Gauss es una expresión elegante simplemente de la ley de Gauss, digo, de la ley de Coulomb. Y una vez que tenemos eso, ya habíamos dicho que la constante de Coulomb pues no es más que 1 entre 4 pi epsilon 0 y eso es igual a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y de aquí podríamos despejar K. K simplemente sería 1 entre 4 pi por 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. De ahí obtendríamos aproximadamente que epsilon 0 es como 1 punto y tantos por 10 a la menos 11 coulombs cuadrado entre newton por metro cuadrado. Sería más o menos el valor de epsilon 0, no es difícil de calcularlo a partir de esta expresión. Y una vez que tenemos eso, vamos a proceder a calcular ahora cuál es el campo eléctrico, pero ahora dentro de la superficie gaussiana, pero interna a la esfera hueca, que tiene la carga uniformemente distribuida, Q. Entonces, ahora escogemos un radio R, pero que es menor que R0, que aquí ponemos a nuestra superficie gaussiana. Una vez que hacemos eso, entonces, tenemos que volver a hacer exactamente lo que hicimos para el caso de R mayor que 0. Al final, lo que obtenemos es que la magnitud del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada entre 4 pi epsilon 0 y por el radio al cuadrado. Pero hay que ver que la esfera gaussiana, nuestra superficie gaussiana, justamente no encierra ninguna carga, puesto que toda la carga se encuentra en el exterior sobre la esfera hueca y que tiene la carga Q uniformemente distribuida, es decir, la superficie gaussiana no encierra ninguna carga, pero entonces eso quiere decir que la carga encerrada esencialmente es igual a 0. Y entonces de ahí tenemos que la magnitud del campo eléctrico es igual a 0 por 1 entre 4 pi epsilon 0 por el radio. Pero yo sé que 0 multiplicado por cualquier número real, pues me va a dar 0. Y en particular, 1 entre 4 pi epsilon 0 por el radio es un número real. De tal manera que 0 por cualquier número real me da 0. Y de ahí obtenemos que el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, perdón, va a ser igual a 0 para una esfera gaussiana tal que su radio es menor que R0, el radio de la esfera hueca cargada. Pero eso simplemente nos dice que dentro de la esfera hueca cargada no existe campo eléctrico, que el campo eléctrico es 0. ¿Ok? Pero eso también entonces nos dice otra cosa, que en realidad la fuente de campo eléctrico son las cargas netas, las cargas ahí puntuales, por decirlo así, o las cargas simplemente son las que generan el campo eléctrico, que si no hay cargas, entonces no va a existir un campo eléctrico. Eso es lo que nos dice nuestro primero y segundo resultado, que los campos eléctricos esencialmente son generadas por las cargas eléctricas o por los monopolos eléctricos, es decir, las cargas positivas y las cargas negativas. Si no tengo yo una carga eléctrica neta, entonces yo no puedo generar un campo eléctrico. Eso es lo que me dice. Bueno, pues espero que les haya gustado este último tema del campo eléctrico y la fuerza eléctrica y nos sigan apoyando con sus likes. Bueno, sin más que agregar, les agradezco y mucha suerte.